Señores, ¿cómo están? Bueno, este es revisión del video anterior, que algo sucedió. La cámara se acercó y solamente señalaba un espacio. No entiendo qué pasó, pero voy a estar pendiente de que esto no vuelva a pasar. Bien, el tema de hoy, como les había comentado en el correo que les envié, en el WhatsApp que les envié, se llama regla de la cadena. Vamos a ver la regla de la cadena desde el puro comienzo hasta lo más general que podamos hacerlo, ¿no? Esto se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena. Listo. Entonces, vamos a recordar algo que nosotros vimos por allá en cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, es lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Cuando usted tiene una función f compuesto g en una variable, ¿no? Calculado en x, este símbolo de composición se denota como f calculado en g de x. ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca de esto? Miremosla de esta manera, ¿no? Sabemos que la derivada con respecto a x, ¿sí?, de la compuesta f calculado en g de x es igual a f'. Esta es la famosa regla de la cadena para cálculo 1, que ustedes la vieron. Calculada primero en g de x y después se multiplica por g' de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que la regla de la cadena sigue siendo la misma para todo tipo de composiciones. Bueno, ¿en qué sentido? Otra pequeña nota. Si el campo, si f de xy es un campo escalar, por ejemplo, si es una función real, la derivada de una función real es g', eso no tiene problema. Pero si f de xy es un campo escalar, su derivada, o sea, si a usted le preguntan quién es la derivada de un campo escalar, su derivada es, por ejemplo, usted podría poner quién es la derivada de un campo escalar en dos variables. La respuesta correcta es que la derivada es el gradiente de la función. Esa es la primera cuestión interesante, ¿no? O sea, la derivada de un campo escalar es su gradiente. Eso también es importante. Y esto es una cuestión que no habíamos tenido la oportunidad de verla así de esta manera. Y B. Si alfa es una curva clase anterior, si alfa de t, ¿sí?, formada por las componentes f de x de t, x de t y de t, es una curva, ¿sí? ¿Quién es la derivada de la curva? Su derivada, clase anterior, ¿no es así? Su derivada, vamos a terminar de hacer acá arriba, su derivada es la siguiente, es alfa prima de t, se le coloca una flecha porque el valor final es un valor vectorial, es igual. ¿Cómo se deriva una curva? Se deriva de x de t, ¿sí?, y de y de t, ¿sí? Bien. Entonces, sigamos. Voy a estar mirando atentamente que no vaya a pasar el mismo accidente de la vez pasada. Bien, entonces,
Aquí tenemos la presentación de lo que queremos ver. La regla de la cadena. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a componer esta función con esta. Con alfa, perdón, con cuál. Esta la voy a componer con esta. Entonces, el asunto es así. Si tenemos, sería una parte C. Si tenemos f calculado en alfa de t, donde el f es este, ¿sí? Eso sería como tener f calculado en alfa de t, pero alfa de t es x de t, coma y de t. Esa es una compuesta. ¿Ve? ¿Cómo se ve la compuesta? Pero vea usted lo que pasa con la compuesta. Aparece la curva adentro y la función aquí afuera. Entonces, ¿a dónde va el asunto? Es un teorema que dice lo siguiente. El teorema dice esto. El teorema sobre la cadena, que es en el cual nos vamos a apoyar, claro, lo vamos a justificar. Lo justificamos. El teorema dice lo siguiente. Teorema dice, si la función, si f es un campo escalar que va de Rn a R, es un campo escalar y la curva alfa, que va de R en Rn, toda curva parte de un valor t y llega al espacio o a R2 o a R3, ¿no? Pongámosle Rn. Entonces, ¿qué pasa? Primera parte del teorema que vamos a demostrar, y es que la compuesta f compuesta alfa de t, ¿sí? Que puede ser también f compuesto alfa calculada en t. La primera noticia es que esto es una función real. Es una función real. Real. Y la segunda parte es que b. Como es una función real, la derivada con respecto a t de f calculado en alfa de t es así. Se deriva la de afuera, pero la de afuera se deriva como el gradiente. Es gradiente de f que se calcula en alfa de t. Y se multiplica por la derivada interna. Y la derivada interna es alfa prima de t. ¿Listo? Esa pues es la situación interesante. O sea que la regla de la cadena sigue siendo la misma, ¿no? Se deriva la de afuera y se multiplica por la derivada interna. Vamos a mirar una justificación de la demostración. Entonces, podemos llamarla demostración, ¿no es así? Entonces, la demostración sería así. Demostración. Entonces, la primera parte, la parte A. Pues la parte A es esto. Veamos qué pasa con la compuesta. La compuesta F, compuesto alfa,
esa función, ¿sí? ¿Dónde arranca? Arranca en t. Entonces arranca de los reales. Con t. ¿Qué hace alfa? Alfa la manda en alfa de t. O sea que esto llega, pero alfa de t ¿dónde está? En Rn. Porque primero actuó alfa. Después, ¿qué viene? Después actúa f. ¿Y a dónde la manda? F sobre un vector de Rn lo manda en R. O sea, ¿aquí quién está? Aquí está f de alfa de t, porque f es un campo escalar. ¿Bien? O sea, la flechita cómo va. O sea, hemos demostrado que la función va es una función real, porque una función que parte de los reales y llega a los reales se llama una función real. Luego f es una función real. Pero más que meternos con esto, en realidad lo que nosotros, esto se puede, más que meternos con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Es esto. Para la parte B, entonces, para la parte B del teorema lo que vamos a hacer es una caso particular, ¿sí? Vamos a inventar a un caso particular que en este momento no lo podemos inventar. Caso particular. Para que vean cómo funciona. El caso particular es, llamemos a f de xy, a f de xy llamémoslo x2 más xy, ¿sí? ¿Listo? Esa función. ¿Qué más? La curva la vamos a llamar alfa de t. Alfa de t es igual a, vamos a llamar alfa de t a t, t cuadrado. T, t cuadrado, recordándola, la vimos en la clase pasada, o sea, hace 2 días. T, t cuadrado representa una parábola. Una parábola es esto. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a mostrarles un aspecto que no hemos tenido oportunidad de ver. Vamos a componer f con alfa como está aquí descrito. Entonces, ¿qué sería f calculado en alfa de t? F calculado en alfa de t es igual a f calculado en t, t cuadrado. ¿Bien? Pero mire quién es f de xy. Lo elevo al cuadrado, entonces sería t cuadrado. Después multiplica esto por esto, me daría más t cuadrado. O sea que al final me da t cuadrado más t cubo. ¿Sí? Entonces vean lo que hace la f de alfa de t, que es la compuesta. Si cogiera a 1, lo mandaría en 2. Si cogiera a 2, lo mandaría en 4 y 8, 12. O sea que es una función real, que es la parte que dice arriba. Entonces el ejemplo ayuda a entender mejor el asunto. Ahora, yo tengo 2 opciones. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es derivar allá. ¿Cuál sería la derivada con respecto a t de la función f calculada en alfa de t? ¿Sí? ¿Cuál sería esa derivada? Sería 2t más 3t cuadrado. ¿Sí? Esto, luz malicita.
esa sería la derivada, ¿sí? ¿Y cómo sería la otra? La otra sería así. ¿Qué dice el teorema? Que la derivada dice que la derivada con respecto a t de f calculado en alfa de t, esa derivada es el gradiente de f calculado en alfa de t producto punto alfa prima de t. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos derivando la compuesta alegremente como si fuera una función real o haciéndolo como dice el teorema, que usted lo puede hacer así. Eso en realidad es lo que estamos haciendo en este momento. Y así las cosas, ¿cómo avanza esto? Entonces esto avanza así. Entonces esto avanza de esta manera. Bueno, entonces saquemos el gradiente a f. Entonces esto sería igual, seguimos acá, ¿no? Porque aquí ya no hay espacio, entonces seguimos acá. Sería, ¿quién es el gradiente de f? Recordemos, perdón, el gradiente de f es x, f de xy es x cuadrado más xy. Entonces el gradiente de f sería 2x más y, x. Pero este gradiente hay que calcularlo en alfa de t. ¿Y quién es alfa de t? T, t cuadrado. Producto punto con alfa prima. O sea, vamos a ver que el teorema funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué es alfa prima? Alfa prima sería, alfa de t es esta, ¿no? Entonces alfa prima sería 1,2t. Listo. Pero ¿cómo es el gradiente calculado aquí? La x se reemplaza por t y la y se reemplaza por t cuadrado. Entonces quedaría así. La x por t quedaría 2t más t cuadrado, t. Producto punto con 1, 2t. 1, 2t. ¿Cuánto da esto? Esto da 2t más t cuadrado, 2t más t cuadrado por 1, ¿no? ¿Más cuánto? Más 2t cuadrado, más t por 2t. A ver, sumemos. 2t cuadrado más t cuadrado me daría al final 2t más ¿quién? Más 3t cuadrado. Compare esta respuesta con esta. Con esta. Son la misma. Aquí se hizo haciendo trampa. ¿En qué sentido? Hicimos la compuesta. Pero esto es lo que debemos saber nosotros. Porque en muchas ocasiones podemos desconocer o bien la f o bien la alfa y tenemos que teóricamente saber qué está pasando. Entonces vea usted que los dos valores coinciden. Bien. Esa era la primera parte de hoy. ¿Cómo se deriva esa compuesta? Ahora, vamos a mirar con cuidado qué hay detrás de esta fórmula. Esa es la segunda parte de la clase de hoy, que es donde se va a ver cómo es que funciona la regla de la cadena. Entonces, si miramos en esencia esto, vamos a analizarlo así. Bueno, entonces borremos ya esta parte. Esto ya estuvo listo. Y más, ya podemos borrar todo el tablero en general, porque vamos a entrar a otro detalle. ¿Sí? Entonces vamos a mirar de manera general la regla de la cadena, no en un caso particular. Entonces, en general, bueno, miremos que, digamos, sin particularizar la función de la curva en general. En general, ¿qué es? Si el campo escalar f de xy es cualquier campo escalar, ¿sí? Es cualquier campo escalar. Cualquier campo escalar. Y la curva alfa de t. Alfa de t, ¿quién es? Es x de t, y de t,
Esa es la curva, ¿sí? ¿Quién sería la compuesta? F compuesto alfa, calculada en t, vamos a irla haciendo de manera general. ¿Cómo sería? Sería F, por definición de composición, F calculada en alfa de t. Y esto sería igual a F calculada en x de t, y de t. ¿Listo? Pero esta función, ¿se acuerdan la vez pasada que la vimos? Solo depende de t. O sea, que esa función la podemos llamar g de t. G de t. Porque en el fondo solo depende de t, ya que es una función únicamente de la variable t. Vean, solamente queda en función de t. Entonces g de t sería f calculada en x de t, y de t. Entonces lo que vamos a hacer es derivarla con respecto a t. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a t de esa función g de t? Entonces esa derivada será así. Esa derivada es gradiente de f calculado en alfa de t, producto punto alfa prima de t. ¿Listo? ¿Pero quién es el gradiente de f? Pues el gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. Producto punto. ¿Y quién es alfa prima de t? Alfa prima de t sería de x de t, ¿sí? De y de t. ¿Ve? Aplicando el teorema, el gradiente y la derivada. Entonces, ¿a dónde llegamos? Pues hay que hacer esto. Y al hacer esto, lo que nosotros estamos demostrando, sintetizando las cosas, ya mirando lo que falta por hacer es un producto punto, porque aquí esto lo que es un producto punto, ¿sí? Entonces sería así. Sería que luego, mirando el trayecto, lo que traemos nosotros acá, mirando lo que traemos, esto se está derivando con respecto a t. Entonces lo que tenemos aquí es que la derivada con respecto a t de la compuesta f calculada en x de t, y de t, esa derivada es esto por esto más esto por esto. Es, mire, un producto punto es este por este más este por este. Entonces sería derivada parcial de f con respecto a x por dx de t. Más, y esta sería derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. Listo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que esto lo podemos encerrar en un cuadro, porque en realidad, a partir de esta fórmula, se deducen todas las fórmulas que involucran reglas de la cadena. Esa es la fórmula mágica, que era hasta donde yo quería llegar, porque, pues sí, alguno de ustedes me preguntó que qué se había visto hoy. Pues se había visto esto, pero bueno, aquí estoy verificando de que la cámara esté bien. Yo quería llegar hasta acá, porque esta es la fórmula para que usted la interprete. Es esto, vea. Usted la va a interpretar de esta manera, ¿sí? La va a interpretar así. Aquí hay una variable final que es la variable t. Hay dos variables intermedias que son x y y hay una variable primera.
primera que es, esta es la más interna, las intermedias y la primera, la más externa, intermedias y la más interna. ¿Cómo se deriva? Algunos libros muestran una especie de cascada, lo llaman ellos. ¿Cascada qué es? Cascada es deriva con respecto a x y después deriva con respecto a t. Vea, de f de x de t. ¿Ven? Para que no se les olvide. ¿Y la otra cascada cómo va? La otra cascada va a ir de esta manera. ¿Sí? La otra cascada se puede ver de esta otra forma. Vea, se deriva con respecto a y después se deriva con respecto a t. De y y de t. ¿Sí? Esa fórmula que usted tiene ahí la puede extender a 3 o más variables. ¿En qué sentido? Digamos, otra opción sería esta, b. ¿Qué pasa si usted va a derivar con respecto a t una compuesta que tenga sobre una curva en R3? Entonces sería, o sea, pásese a 3 dimensiones, x de t, y de t, z de t. Esa derivada se hace bajo esta nueva cascada. Sería de f de x de t, de f de y de t, de f de z. O sea, es así. Pues, de f de x de t, más de f de y de t, más de f de z por de z de t. O sea que la derivada va así. Y se puede llevar a n. ¿Cómo sería a n? A n sería así. Perdón, ¿cuántas variables van acá? 1, 2, 3. ¿Cuántas van acá intermedias, no? 1 y 2. Siempre al final está la t. Entonces, ¿cómo sería, bajo esa lógica, la derivada con respecto a t de quién? De f calculada en x1 de t, x2 de t, etcétera. Y aquí viene la última, xn de t. ¿Cómo sería esa derivada? Se aplica la misma cascada así. Va de esta forma. Es derivada de f con respecto a x1 por dx1 de t. Más derivada de f con respecto a x2 por dx2 de t. Y la última más derivada de f con respecto a xn por dxn de t. ¿Listo? Y ahí llevamos a una fórmula genérica. Y bueno, entonces hoy que estamos en cierta manera, yo estoy repitiendo este video, yo quería que ustedes vieran por lo menos, ¿sí? Por lo menos lo que es hasta este momento la regla de la cadena. Entonces, vamos a dejar acá, porque yo quería que hoy vieran esto, será lo importante para hoy. Lo que sigue es una interpretación y aplicación de esto a una cantidad de problemas interesantes, ¿sí? Eso lo veremos pues en la próxima clase. Entonces esto era para llenar el vacío que quedó de ese video que nos quedó mal hecho. Continuamos el día lunes con ustedes, martes, y ya el día viernes sería el parcial. Bueno, mucho gusto, señores. Yo les envío unos ejercicios adicionales para que los vayan haciendo. Que estén muy bien.